Tu punto de partida. Presentan Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bueno, tenemos un día más que está programado con una serie de movilizaciones. De hecho, ya se está monitorizando muy de cerca lo que es una movilización de camioneros, que lo que buscan es movilizarse en contra de los precios que se han generado a partir del TAG, particularmente para justamente los camioneros. Esto es bastante novedoso porque la referencia histórica de las movilizaciones de camioneros en términos nacionales tenía que ver con sindicatos, agrupaciones, confederaciones de camioneros que estaban extraordinariamente incluidos dentro de los grupos que protestaban históricamente contra la Unidad Popular y Salvador Allende. Los camioneros fueron relevantes de una manera trascendental para oponerse a ese gobierno, y siempre tuvieron a partir de ahí una suerte de visión de que funcionaban básicamente aliados a los intereses de básicamente los empresarios y ellos como mismos empresarios. Sin embargo, lo que estamos viendo, y lo dijeron ayer muy claramente, son camioneros que básicamente no tienen asociación con las grandes confederaciones del transporte de carga, sino con pymes más bien, y viven muchos de ellos de su propio camión, y han tenido, según lo que decían ayer, un gran impacto en términos de básicamente alegaban el aumento en los precios del TAG, y por eso es que hacen durante el día de hoy una movilización que, como es característica, probablemente va a generar una larga cola. Y ya se está viendo en televisión algunas de las representaciones de esto. Pero además hay movilizaciones ciudadanas convocadas para todo el día en varias ciudades del país. Así es que esperemos que salga todo esto lo mejor posible. Y ayer por lo menos se percibió una situación donde no hubo tanta movilización hasta muy tarde en la noche. Lo que hubo sí fue una presencia muy masiva de la población en las calles durante el día, y se empezó a recoger mucho más temprano que los otros días. Vamos a partir con nuestra primera entrevista. Estamos con Juan Pablo Luna. Él es doctor en ciencia política. Gracias por estar acá, Juan Pablo. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Sí, y bueno, una de las razones por las cuales hemos tratado de invitar a personas que tienen títulos que reflejan una observación de la ciudadanía, tanto histórica como contingente, es para ver si es que se percibe algún tipo de visión que eventualmente pueda generar las posibilidades de encontrar una hebra por donde se reconstituya un poco la confianza pública. Bueno, yo creo que esa es la clave, ¿no? Yo creo que es el momento de dejar los diagnósticos detrás, de dejar quién predijo esto, las peleas chicas en las que muchas veces los académicos nos metemos, y tratar de buscar soluciones a un problema que es muy grave y que justamente yo creo la clave de la solución de ese problema reside en rearticular lo más rápido que se pueda vasos comunicantes entre la clase política y la sociedad. Esos vasos comunicantes están rotos hace mucho tiempo. Por ahora el sistema había funcionado con esta tensión latente, pero hoy queda claro, digamos, que hay que recomponer estructuras de mediación y de articulación de intereses, y muy rápidamente. Ahora, hay una cosa bien interesante en lo que tú estás diciendo, Juan Pablo, porque tú haces el énfasis en recomponer la relación o la confianza pública, si tú quieres, en términos de las organizaciones o institucionalidad política. Sin embargo, esto que ha pasado tiene unas características que son relativamente inéditas. En primer lugar, tú tienes una salida de gente en números impresionantemente altos que no tienen
el liderazgo conocido, que no tienen tampoco una constitución formal. No hay petitorio. Exactamente, no hay un petitorio que tenga que ver, que sea consensuado y que tenga una serie de puntos, que es lo que ocurre normalmente cuando estas cosas pasaban. Y sin embargo, ha habido una cosa que yo sí creo que es interesante y que es novedoso, y que hemos estado mirando acá en la radio con mucha atención, que ha surgido y crecientemente, y si ya entra en los medios de comunicación muy fuerte, la representación de lo que podríamos llamar la sociedad civil en distintas etapas. Ya no es, todo problema tiene que canalizarse a través del Parlamento o de los políticos tradicionales. Hay una serie de otros representantes, incluso comunidades de base y un montón de otras cosas que reclaman ser ellos intérpretes de sí mismos. Sí, y de hecho, si tú miras la convocatoria de la marcha de hoy día, por ejemplo, ahí se ve articulación social, se ven ciertas organizaciones sociales que están liderando ese movimiento, que están tratando, digamos, de ponerle nombre a ese movimiento. Y yo creo que en ese sentido, parte del problema que tenemos es que la clase política todavía no está leyendo esa nueva realidad, ¿no? La clase política está encerrada en sus propias lógicas, y estoy hablando tanto del gobierno como de la oposición, y no están, me parece, intentando tomar esta crisis como una oportunidad de restablecer, lo cual va a llevar muchísimo más tiempo que esta crisis, pero empezar a cambiar el juego en el sentido de abrir las puertas del sistema a estos nuevos liderazgos, a estas organizaciones que tienen que obviamente ordenarse, que tienen que estructurarse, pero que son fundamentales para construir un nuevo Chile, digamos, un Chile que logre salir de esta crisis fortalecido y no sumamente debilitado. A ver, Juan Pablo, estamos conversando con Juan Pablo Luna, doctor en ciencia política. Juan Pablo, hay una frase que por lo menos a mí me ha parecido un poco curiosa, e incluso la he tratado de modificar para tratar de ajustarla un poco a lo que realmente está pasando, que quizás revela un poquitito el asunto. La frase que dice, hay que tratar de volver a la normalidad. En términos estrictos, la normalidad es el problema. La normalidad de lo que había es el problema. Por lo tanto, hay que tratar de construir una situación donde se genere un nuevo piso. Y eso es muy complejo, porque ¿qué se necesita para que haya una plataforma que eventualmente permita llegar a un estadio distinto, donde, las cosas no necesariamente colapsen? Por supuesto. Yo creo que parte del problema es esta idea y esta noción de que vamos a recuperar rápido la normalidad. La normalidad que teníamos hasta hace una semana se acabó, ¿sí? Y yo creo que parte de lo positivo de esta crisis, o parte del potencial constructivo que tiene esta crisis, es que estamos todos sacudidos, estamos todos, yo lo decía el otro día a un grupo de amigos, por primera vez en mucho tiempo, en la vida de muchos de nosotros, la élite política, social, económica, se siente vulnerable, siente que esas seguridades que tenía hasta el viernes pasado hoy no las tiene más. Sí. ¿Sí? Esas vulnerabilidades son los del resto de Chile cotidianamente, ¿sí? Y ahí tenemos un piso común desde donde construir una nueva normalidad que eventualmente nos permita superar positivamente este momento. Yo creo que si sublimamos esta crisis, si volvemos a la normalidad ex ante, entre comillas, lo que vamos a estar teniendo son este tipo de estallido, este tipo de espasmos, cada vez más frecuentemente, digamos, Chile habrá perdido una nueva oportunidad de reconstruir un modelo de desarrollo más sustentable y más sostenible para la sociedad. Estamos conversando con Juan Pablo Luna, doctor en ciencia política. Te quiero preguntar, Juan Pablo, a ver, hagamos un ejercicio de simulación, si tú quieres, pero que implique tratar de diseñar de alguna manera cuáles debieran ser los pasos, los primeros pasos y cómo de una rearticulación de algo que, siendo distinto, provea de algún tipo estos vasos comunicantes. Mira, lo primero en el corto plazo son los símbolos y trabajar mucho con los símbolos y con la política, ¿sí? Porque las soluciones van a demorar, ¿sí?
Y yo creo que la gente no está pidiendo soluciones concretas en el minuto, más allá de situaciones urgentes que hay que atender, sino que lo que está pidiendo es un nuevo trato, ¿sí? Entonces, yo creo que la primer movida en esta simulación, yo esperaba que la diera el gobierno, y en ese sentido me parece que por esto que hablábamos de que la normalidad es imposible de recomponer en los términos del viernes pasado, a mí me parece que el gobierno está perdiendo una oportunidad para la cual le queda cada vez menos tiempo de asumir que su mandato terminó, más allá de que le quedan 2 años en el gobierno, que el mandato que le dieron las urnas terminó, que Chile cambió profundamente, y que la única salida de esta crisis pasa por entender que estos 2 años que quedan de gobierno van a ser diferentes. El poder que le dieron las urnas ya no está en la moneda, hoy el poder está en otro lado. El poder se vació de la moneda de poder. Hay que asumir eso y hay que empezar nuevamente a liderar un proceso que yo llamaría unidad nacional. Hay mucha gente que está hablando de esto, en donde el gobierno tiene que abrirse honestamente, sinceramente, y empezar a trabajar soluciones de política pública que van a llevar su tiempo, que van a llevar su discusión, para atacar los problemas estructurales que la gente está criticando. A ver, pero ¿cuáles son algunos de esos símbolos? Algunos me parece que son relativamente obvios, digamos. Tú tienes que producir un cambio de caras en probablemente quienes están gobernando, en lo que se ha básicamente establecido como un cambio de gabinete, digamos. Por supuesto que tiene que haber un cambio de gabinete. Ese cambio de gabinete se ha retardado muchísimo. Hay fuentes, digamos, de gobierno que lo que sostienen es que el cambio de gabinete se va a hacer cuando se solucione la cuestión de orden. Yo creo que no hay tiempo para eso y creo que debiera haberse hecho ya un cambio de gabinete. Pero lo segundo es a quién traemos al gabinete. Y en ese sentido, yo creo que la solución tampoco está ni en figuras de la centro-derecha, ni probablemente en figuras de la oposición. Hay que empezar a pensar en esos vasos comunicantes de los que hablábamos hace un rato. Hay que pensar en gente y personas que puedan, empatizando mejor con la sociedad, empatizando mejor con los distintos sectores del movimiento social, airear y traer a la moneda las necesidades de cambio, las propuestas que están saliendo de la sociedad civil y de las cuales el gobierno necesariamente tiene que hacerse cargo si quiere salir airoso de esta crisis, ¿no? Sí, ahora, por lo menos la movilización que se ha generado, se han visto ciertos niveles que son bien interesantes, algunos de ellos. Hay un nivel, por cierto, que tiene que ver con la exigencia al presidente de la República de que cambie el actuar en diversas cosas que son bastante precisas, desde el cambio de gabinete hasta otra cosa precisa. Hay una que va a escala más y dice que el presidente debe renunciar. Hay un hashtag renuncia Piñera que es muy masivo. Incluso hay unos que plantean que hay que reformar, y entre los cuales me encuentro yo, porque lo he mencionado, hay que buscar una forma de reformular lo que se denomina históricamente pacto social, que es la base de identidad de una nación que se refleja probablemente en la Constitución. Y hay personas que básicamente gritan que se vayan todos. O sea, hay una gama bastante amplia de quejas, digamos. Sí, y eso va a tener que dilucidarse en el transcurso de estos días. Yo creo que cuanto más a mí lo que me preocupa en cierta medida es que creo que el gabinete chico, el círculo pequeño en el cual está funcionando Piñera, se compró rápido la tesis de que esto es un nuevo 73, de que acá hay una insurrección política e ideológica para votar al gobierno, ¿sí? Creo que esa es una lectura equivocada, y creo que es una lectura que le está impidiendo al gobierno tomar
las decisiones que tiene que tomar para poder liderar un proceso de diálogo social que eventualmente termine en una nueva constitución, que eventualmente termine en un nuevo pacto social. También en la oposición, yo creo que hay gente que ha actuado de forma muy oportunista, con horizontes de muy corto plazo, ¿sí? Y no entendiendo, digamos, que el riesgo es que esta crisis los barra a todos, ¿no? Entonces, ojalá prime, digamos, una visión de más largo plazo, prime una visión más generosa. Ojalá no se trate de salvar a Piñera, sino de salvar al gobierno y a la democracia. Eso es lo que está en juego, ¿sí? Y eso es lo que la mayoría de los actores, me parece, todavía tienen que entender. Estamos conversando con Juan Pablo Luna, doctor en ciencia política. ¿Hay recursos, si tú quieres, que existan en la ciencia política comparada de situaciones que tengan reminiscencias de lo que está pasando y que hayan podido enfrentar una crisis de este tipo con la posibilidad de restituir lazos comunicantes? Te lo pregunto porque ayer conversaba yo con 2 o 3 personas en CDN en la noche y conversábamos. Yo planteaba que, por ejemplo, había una serie de cosas que había que hacer que son de urgencia y que tiene que ver con signos de que el gobierno o el Estado más bien entendió lo que está pasando y para eso tiene que hacer cosas que duelan, que tengan un costo para los más beneficiados de este asunto. Y por lo tanto hay un montón de cosas que se pueden hacer en esa materia. Hay recursos, está de hecho abierto la discusión sobre el presupuesto 2020 que se puede repriorizar completamente si uno quiere, y se pueden aplicar funciones muy directas y muy precisas al respecto. Quizás alguna de ellas las podemos conversar. Ayer fue interesante conversando con Giorgio Agostini, que él decía con Claudio Agostini, perdón. Claudio Agostini, que él decía de que, por ejemplo, se podía aplicar una suerte de lo que se denomina un impuesto negativo, es decir, que el Estado a los más vulnerables les genere mensualmente un ingreso extra, independientemente del ingreso que tiene. Y yo le dije al aire incluso a Claudio, le dije, eso suena mucho como la renta básica universal, digamos, que está en la antípoda de la ideología de, si tú quieres, quienes nos gobiernan, pero efectivamente es una medida extraordinariamente efectiva y extraordinariamente simbólica de que se quiere un cambio en serio en las condiciones. Y que reconstituye una noción que es clave, que es que en democracia hay ciertos pisos de ciudadanía básicos donde todos somos iguales y donde nadie es más que nadie, ¿no? Yo creo que medidas hay muchas y se pueden discutir y hay muchas que eventualmente son viables. A mí lo que me parece clave es justamente lo que tú estás subrayando de encontrar algunas medidas simbólicas que nos permitan ganar un poco de tiempo, ¿sí? Para luego discutir medidas más estructurales. Y en ese sentido, si uno mira, por ejemplo, los anuncios del 22 de octubre, que en plata son muy caros, digamos, en plata, digamos, no se sabe todavía, digamos, cómo se va a financiar bien ese paquete, entiendo, son 1.200 millones de dólares. Suena como una lista de plata en el bolsillo de la gente, pero no se entiende que lo que acá se está reclamando es dignidad. Sí. ¿Sí? Y la dignidad no se compra. La dignidad tiene que ver con un nuevo trato social. Y a eso es a lo que debemos llegar en términos de entender que los privilegiados en esta sociedad, que somos nosotros, tenemos que empezar a no solo diseñar nosotros la política, sino empezar a empatizar, a entender mejor, no lo hemos hecho, y a buscar con la ciudadanía las soluciones. Yo creo que
parte del problema aquí es cómo hemos discutido, por ejemplo, política pública hasta ahora, ¿sí? No se trata de una discusión de técnicos, no se trata de una comisión de expertos. Esa lógica es del viernes pasado, se acabó esa lógica, ¿sí? Podemos eventualmente volver a eso si las manifestaciones se calman, si la tranquilidad y la normalidad, entre comillas, vuelven a su cauce, pero será temporalmente, será haber perdido una oportunidad, en mi opinión. Entonces, este es un conflicto que o uno lo sublima o uno lo procesa. Procesarlo lleva tiempo, procesarlo lleva a hacer el duelo de lo que se perdió y empezar a reconstruir sobre ese duelo una nueva forma de vivir la política y vivir la sociedad en Chile. Yo creo que estamos hablando de eso. Sé que puede parecer muy lejano a la lógica del viernes pasado, pero me parece que eso es lo que está surgiendo y está surgiendo también en como tú lo mencionabas al principio, en muchas organizaciones de la sociedad civil, en muchos grupos que se están autoconvocando, probablemente con el shock de esa nueva vulnerabilidad que todos estamos sintiendo y con la necesidad de buscar urgentemente nuevas formas para canalizar el conflicto en la sociedad. Sí, estamos conversando con Juan Pablo Luna, doctor en ciencia política. Tú has mencionado 2 o 3 veces que la situación actual no tiene nada que ver con la que era el viernes pasado y por lo tanto de que se había producido un cambio cuántico, un cambio real en no solamente las expectativas de las personas de lo que esto puede derivar, sino que sobre todo en las herramientas que el Estado normalmente tiene y que pueden ser efectivas. Ahí quizás se requiere que se convoque a personas distintas. El presidente, por ejemplo, creo que ha buscado tratar de relacionarse con fuentes fuera de la política, pero no sé qué tan efectivo ha sido un mensaje donde se ha visto conversar solamente con hombres y personas básicamente que forman parte de lo que históricamente se conoce como los intelectuales de la Concertación. Uh-huh. Yo no tengo la menor duda de que buena parte de la gente que está en la calle tiene un reproche no solamente a lo que pasa con este gobierno, que es probablemente representante de la gestación del modelo en el cual nosotros vivimos, el último representante de eso, pero también trata muy duramente a los gobiernos de la Concertación. Por lo tanto, ¿cuáles son esas imágenes que se pueden colocar? Por supuesto. Mira, yo hace un rato escuchaba a Camilo Escalona haciendo un argumento muy fuerte de que él, como presidente del Senado, había puesto continuamente sobre la mesa el problema de la desigualdad en Chile, había encargado estudios, había presionado mucho hasta el punto que sus colegas le decían que de alguna manera dejara de obsesionarse con la desigualdad. Yo creo que el problema no son los temas, el problema son las formas muchas veces, ¿sí? El problema de Escalona y el problema, digamos, de esa generación y de esa forma de hacer política es que leían sobre desigualdad, ¿sí? Pero no la conocían. Se alejaron por razones históricas, por razones contingentes de la sociedad. Y por tanto hoy no entienden lo que pasa en la sociedad, no entienden cuáles son los reclamos de la sociedad, no entienden muy bien qué es lo que está pasando y no pueden dialogar, ni interlocutar, ni negociar por el movimiento social. Ese es parte del problema que tenemos sobre la mesa. Hay un problema muy serio de empatía y de entender qué es lo que está sucediendo en la sociedad y qué es lo que sucedió durante todo este tiempo. Otro ejemplo de esto, y es un ejemplo muy poco simpático, tiene que ver con lo que venía pasando hace tiempo a nivel poblacional con el crimen organizado, con la pérdida, digamos, de organizaciones capaces de mediar el conflicto a nivel poblacional. Estoy hablando de centros de madres, juntas de vecinos, etcétera, con el debilitamiento de esas estructuras tradicionales de mediación y con la irrupción de nuevas estructuras que tienen que ver con el crimen organizado, que tienen que ver con la iglesia evangélica, y que hoy son clave en lo que está pasando en las poblaciones,
¿sí? Y que nosotros no tenemos ni idea de lo que está pasando ahí, donde en muchos sectores de Santiago estos días la gente estaba tratando de defender sus casas y tratando de defender los negocios de su sector, abandonados por el Estado y siendo amenazados por bandas de delincuentes también. Me queda muy poco tiempo y te quiero preguntar sobre dos movimientos precisos. Uno, el que se ha por tres movimientos precisos en realidad. Uno, el que se ha generado en torno a planteamientos que han hecho algunos empresarios en términos individuales, Partido Andrónico Luxich y varios otros, y que se ha plasmado básicamente en la fijación de un estándar para sus empresas de un sueldo mínimo. De un sueldo mínimo que es mucho más alto que el nacional y que se estaría produciendo. El segundo es las implicancias, por ejemplo, de otro fenómeno, como el que comunas ricas ayuden a comunas pobres, que es un poco lo que pasó con Las Condes y La Pintana. Y la tercera, te la digo después la tercera tiene que ver con básicamente se firmó un petitorio que pedía una serie de cosas al gobierno, que partió con 150 organizaciones de base y organizaciones que tienen presencia en el territorio, y que ya van más o menos casi 600 personas que están firmando eso, y que son personas que están... Las tres posibilidades, ¿cómo las ves? Mira, yo... uno de los anuncios claves que hubo el otro día en el mensaje de Piñera fue la redistribución del Fondo Común Municipal, ¿sí? Esto es algo que se venía hablando hace mucho tiempo, las desigualdades son enormes, y me parece que lo que está pasando a nivel de los alcaldes es súper interesante. Por ejemplo, el planteo que yo te decía respecto a la inseguridad que están sufriendo los pobladores en muchas comunas populares de Chile, la han planteado el alcalde de Renca, la ha planteado el alcalde Sharp y la ha planteado Germán Codina. Completamente transversal. Yo creo que a nivel de los alcaldes se están pasando cosas interesantes, y lo de Las Condes y La Pintana ayer me parece que va en el sentido correcto, en términos por lo menos simbólicos. Es decir, bueno, tenemos que ocuparnos de esto, tenemos que de una vez ser generosos y empezar a pensar esto como un problema país, no como un problema de Las Condes y un problema de La Pintana. Sí. Lo mismo en términos de los empresarios. Yo entiendo que hoy hay casi 350 empresas que han tomado esa iniciativa y la han potenciado. Lo mismo en términos de las organizaciones sociales, que están tratando, digamos, también de hacer llegar estos mensajes y de generar vasos comunicantes con el Estado de Chile de formas novedosas. Entonces a mí me parece que todas esas energías son potencialmente muy útiles para salir de esta crisis. A mí la impresión que me da es que el que tenía que mover primero y que no está moviendo en ese sentido es el gobierno. Le queda muy poco tiempo para poder, y no estoy hablando de terminar el mandato, le estoy hablando de darle un nuevo significado a este gobierno, resignificar lo que las urnas decidieron, que es que ellos terminen el mandato en 2 años, y aprovechar esto como una oportunidad de relanzar no solo el gobierno, sino un nuevo Chile. Acá no se trata de Piñera, acá se trata del país, y eso es lo que me parece que todavía no se está entendiendo. Juan Pablo Luna, doctor en Ciencia Política, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Combinación Clave. Que te vaya bien. Muchísimas gracias a ti, Fernando. El inicio de una nueva semana, el comienzo de un nuevo proyecto, un